Corría el año 1862 cuando Charles Clifford, aquel fotógrafo británico de mirada inquieta y pasos sigilosos, llegó a tierras oriolanas con un propósito que nunca reveló del todo. No era un viajero cualquiera, ni un simple testigo de la historia. Se decía que pertenecía a una de las logias más influyentes de Inglaterra, que su ojo no solo buscaba la belleza, sino los secretos ocultos en la piedra, en la geometría, en las sombras que el tiempo proyecta sobre los muros de los edificios. Era un cazador de enigmas, un observador de lo que no debía ser visto, un alquimista de la luz, capaz de encerrar en un instante aquello que llevaba siglos oculto. En su trayectoria por España, Clifford posó su lente sobre lugares que muchos consideraban más que simples monumentos. Eran símbolos, códices arquitectónicos que hablaban en un lenguaje velado, estructuras donde el esoterismo y la masonería parecían haber dejado su huella indeleble. El monasterio de El Escorial, con su disposición matemática casi divina, un tablero de ajedrez entre el poder terrenal y los misterios del cosmos. ¿Fue Felipe II un monarca ilustrado o un iniciado en saberes prohibidos? El Palacio Real de Madrid, donde las columnas y los espacios parecían estar dispuestos bajo un diseño que solo unos pocos entendían. Ciertos rumores afirmaban que sus proporciones seguían una armonía pitagórica, reservada para quienes conocían los secretos de la geometría sagrada. El Congreso de los Diputados, con su imponente pórtico neoclásico, sus símbolos de poder y sus relieves, donde algunos creían ver el ojo que todo lo ve, testigo eterno de quienes entraban y salían de aquel templo del poder. La Alhambra de Granada, un laberinto de inscripciones ocultas, donde la geometría sagrada dictaba el orden del universo. Se decía que en sus muros, entre versos árabes y filigranas de estuco, había mensajes crípticos que solo los iniciados podían leer. La Catedral de León, donde el enigmático hombre verde aparecía esculpido, observando desde las alturas con su mirada pétrea. ¿Un simple adorno vegetal o el eco de una antigua deidad olvidada? La Puerta de Alcalá, cuyas proporciones y adornos parecían resonar con la simetría de antiguas enseñanzas herméticas. Su construcción, en pleno siglo XVIII, durante el auge del pensamiento ilustrado, había levantado sospechas entre quienes veían en sus detalles una huella de la masonería. Pero fue en Orihuela donde su viaje llegó a su enigmático final, no en Madrid, ni en Granada, ni en Sevilla, no en los grandes palacios, ni en las catedrales de reyes. Una ciudad de leyendas, de ecos templarios, de tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos. Allí, su cámara se posó sobre la iglesia de Santiago Apóstol, un templo de piedra en el que los símbolos parecían murmurar un mensaje destinado a ser descifrado. Sus muros estaban cargados de signos, de detalles que parecían esconder un lenguaje olvidado, escudos enigmáticos, inscripciones de otro tiempo, columnas que hablaban de un pasado más antiguo que la propia historia. Fue la última imagen que capturó, como si, de algún modo, su destino estuviera sellado en aquella fachada. Dicen que aquella jornada fue extrañamente silenciosa, que la luz de la tarde, al filtrarse por las calles estrechas de la ciudad, tenía un tono más pálido de lo habitual. Clifford ajustó su equipo, eligió el ángulo perfecto y disparó. La imagen quedó impresa, pero al hacerlo, se llevó algo más consigo. En los meses siguientes, su salud decayó. Algunos dijeron que fue la fatiga de tantos años viajando. Otros, que su cuerpo no resistió la humedad y los cambios de clima.
Pero en ciertos círculos se murmuraba otra versión. Easy había capturado algo que no debía. Tal vez Clifford nunca lo supo, o tal vez sí. Tal vez, al oprimir el obturador por última vez, entendió que no era él quien buscaba los misterios, sino que los misterios lo habían encontrado a él. Orihuela parece tejer su propia leyenda en torno a un destino trágico e inexorable. A lo largo de los años, figuras de gran talento y relevancia han encontrado en sus calles y paisajes no solo inspiración, sino también un desenlace abrupto, como si la ciudad misma reclamara un tributo de aquellos que se acercan demasiado a sus misterios. Eduardo Vicente, 1968, el pintor madrileño que supo plasmar en su arte la esencia de Miguel Hernández y de Orihuela, murió de manera repentina, dejando tras de sí un legado inacabado, como si el pincel se le hubiese caído de las manos justo antes de completar su última obra. El padre Furgús, 1909, pionero de la arqueología moderna, también encontró un final inesperado en circunstancias que algunos consideran sospechosas. Su supuesta muerte accidental dejó una sombra de duda flotando sobre su legado, como si hubiera tocado algún secreto que debía permanecer enterrado. Gabriel Miró, 1930. Murió repentinamente en Madrid tras una operación de apendicitis, en circunstancias que algunos consideraron sospechosas. Se especuló con negligencia médica. Su obra, llena de simbolismo religioso, lo acerca al universo cultural de Orihuela. Miguel Hernández, 1942, murió en la cárcel de Alicante a los 31 años, víctima de tuberculosis agravada por las pésimas condiciones carcelarias durante la posguerra española. ¿Qué tiene esta ciudad, que parece devorar a aquellos que la estudian, que la retratan, que intentan descifrar sus símbolos? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más? Un patrón oculto que solo se revela a quienes se atreven a mirar demasiado profundo. Orihuela, con sus murallas antiguas, sus iglesias cargadas de inscripciones enigmáticas y su historia entrelazada con órdenes secretas, sigue siendo un enigma. Un lugar donde el pasado se aferra con fuerza al presente y donde, tal vez, los nombres ilustres que cayeron bajo su influjo no fueron más que piezas de un tablero cuyo juego aún no ha terminado.